Rectificar en las irregularidades sobre la concesión de obras a Baez, ¿no? Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Gracias por la invitación. Lo parió, ¿no? Ese momento. Sí, la verdad es que el 8 de noviembre del 2008 denunciamos junto a Lilita. Ayer hablamos por teléfono, le mandé un mensaje, me llamó y la verdad que nos emocionamos los dos, porque fueron más de 15 años de lucha. En ese momento, la estrategia, digamos, de la oposición era mantener la causa abierta. 2009-2010 aportando pruebas, claro. A la espera también de que hubiese jueces que realmente investigaran, fiscales que investigaran. Recordemos, Mariel recién decía del enriquecimiento escandaloso y el cierre express, por ejemplo, de Ollarvide, de una denuncia cuando crecieron casi el 200% en un año. El enriquecimiento de Néstor y de Cristina en ese momento. Fue una denuncia nuestra en el año 2009 y lo aprovechó la impunidad de las fiestas para cerrarla en 4 meses a la causa y archivar. Es una sucesiva de hechos de impunidad en donde también el Poder Judicial, el Poder Político fueron cómplices. Por eso, hace 15 años éramos un puñado los que investigábamos, trabajábamos, sufrimos amenazas, persecuciones, robos. Y después de eso, en el 2019, a mí particularmente me tocó ser el primer testigo, porque cronológicamente Luciani lo encaró desde ese lugar, y me tocó declarar el 9 de diciembre del 2019. Al otro día asumía Cristina y Alberto la vicepresidencia y la presidencia de la Nación. 5 años y medio después que haya un juzgamiento, que haya justicia, la verdad es que... ¿Y cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese día presentarse en el juzgado, ser testigo? Justamente ese día cuando asumía como vicepresidente, ¿no? Ese día fue muy especial. La verdad es que era otra vez el kirchnerismo con todo el poder. Claro. A nosotros nos tocó en el 2008, 2009, cuando tenían el 54% y nosotros de la oposición el 3%. Claro. Era la fiesta del consumo, la corrupción estaba clara, pero también la sociedad avalaba. En el 2019 había avalado un nuevo ciclo del kirchnerismo y al otro día asumían, estaban todos los ministros. Nosotros habíamos denunciado también con Lilita en ese momento el tema del avance del narcotráfico y bueno, sufrimos un juicio por daños y perjuicios de Aníbal Fernández, que era ministro de Justicia el otro día y que hace pocos meses se archivó la causa y gracias a Dios nos dieron la razón de que estaban bien las cosas que habíamos hecho. Así que ha sido una sucesiva de hechos de impunidad. Porque Cristina, solamente ella se siente perseguida. Ella, con todo el poder, persiguió a los opositores de manera brutal. Y esto no es una opinión política. Claro, exactamente. La corrupción es un delito y es una demostración, me parece, lo de ayer. Yo creo que es tal vez el juicio institucional más importante después del de las juntas militares. Sin duda. Por lo que significa, por la condena confirmada. Pero la realidad es que se fue probando y se dieron las garantías constitucionales a través de la Corte Suprema y creo que es la señal más fuerte de que el que las hace las paga en la Argentina y ojalá se recupere el dinero o parte del dinero. El embargo, solo el embargo que dice la justicia de 85.000 millones de pesos... Que hay que actualizarlo, ¿no? El monto. Sí, equivale sin actualización a 2.100 viviendas sociales, equivale a 75 escuelas, a 13 hospitales, a 220 kilómetros de rutas. Cuando nos robaron las cosas que faltan. Totalmente. Entonces cada uno tiene que recordar cuando va por una ruta que no existe o que está mal, cuando va a un hospital que no tiene infraestructura, cuando las escuelas se llueven, cuando no tiene vivienda. Eso es lo que nos robaron Cristina y toda la banda. Totalmente. Cuando Cristina y los suyos dicen que el sistema democrático, la república, el Estado de Derecho están en peligro después del fallo de ayer de la Corte, ¿usted qué dice? No, al contrario, está fortalecido porque es un país que tiene justicia. Creo que es fundamental también que a la violencia política que acabamos de ver hace unos minutos en la nota que ustedes hacían, que no se le responda con violencia política tampoco. Me parece que acá lo que hay que tener claro, y sobre todo aquellos que trabajamos estas causas, no lo hicimos por amenaza, ni lo hicimos por una cuestión de revanchismo.
A pesar de las amenazas que sufrimos, a pesar de los robos y las persecuciones, lo hacíamos porque era un deber histórico, porque éramos diputados elegidos por la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales, y teníamos un deber histórico de hacer lo que hicimos. Cuando fui a declarar ese día, se me pasaron dos cosas por mi cabeza. Mis hijos, que cuando eran chiquitos realmente sufríamos amenazas y los expuse muchísimos. Hoy Nacho me acompaña acá. Y también que lo tenía que hacer y declaré 4 horas y pico porque representaba a muchos argentinos que no tenían voz y que estaban convencidos que una Argentina distinta era posible. Totalmente. Creo que ayer vimos esa luz. ¿Y ayer qué sintió? Mucha emoción, realmente mucha emoción. Creo que es inédito, vuelvo a decir. Muchas veces soñamos con el equipo, trabajábamos a las 2, las 3 de la mañana, investigábamos, viajábamos a Santa Cruz. En total soledad, ¿no? En total soledad. Recuerdo, hubo hasta diputados de la oposición, me acuerdo de una reunión en la época de la 125, y discutí con un diputado entrerriano que me decía, ustedes son ridículos, ¿para qué denuncian? Nunca van a condenar al poder, no se dan cuenta que nadie tienen 54%. Va preso en la Argentina por corrupción. No dudaban de que eran chorros, de que eran corruptos, pero no denunciaban, no resistían. Porque decían que nada iba a pasar. Y lo mismo pasó con otras causas que se hubiesen evitado. A mí me tocó denunciar la connivencia entre Ricardo Jaime y los Sirigliano. 3 años antes de lo que pasó en 11. Denunciamos que había connivencia y se podría haber evitado ese accidente de 11. Denunciamos el enriquecimiento escandaloso de Cristina. Denunciamos que había coimas en las viviendas. Y luego apareció López, el secretario de la Vivienda, tirando los bolsones. Debido está preso por una causa que iniciamos también, y particularmente esa la inicié yo en el 2008 por Río Turbio. Y lo hacíamos en la licitación. Ya veíamos que en la licitación estaba armada para que una empresa determinada ganara 4 veces más. Cuando los kirchneristas dicen, no hay ninguna prueba, la condenaron sin pruebas en la causa Vialidad. Cuando no se pueden defender desde lo jurídico, dan argumentos políticos. Y es lo único que le queda a Cristina y al kirchnerismo para tratar de salvar a la figura. Entonces, es la única estrategia que tienen. Porque los fanáticos están convencidos. Es tan contundente que las pruebas. Es contundente. Son absolutamente a los contundentes. Recordemos que la Corte Suprema revisa el debido proceso, revisa la independencia del Poder Judicial, revisa que haya existido el principio recusatorio, es decir, que haya existido coherencia entre lo que se había procesado y lo que el fiscal Luciani acusa, y además que hubiese suficiente prueba para la condena. Todo lo ratificó y por eso están todas las cosas ratificadas y comprobadas. Aprovechando la visita de Juan Carlos Morán, podemos mostrarle dónde está detenido, llegó hace minutos, Lázaro Báez, porque Lázaro Báez vuelve a prisión, abandona su casa y va a la unidad 15. Tenemos imágenes de la unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal, donde Lázaro Báez, hoy, por disposición del Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó en la ruta del dinero K a 10 años, y la Corte días pasados, una semana atrás, porque pasaron tantas cosas judiciales que nos olvidamos, pero hace una semana atrás dejó firme la resolución de la ruta del dinero K. Lázaro Báez, que estaba en un alojamiento domiciliario, en una morigeración domiciliaria. En una de sus mansiones. Correcto, estaba. Con ascensor y pero con todos los lujos y con más comodidad. Ahí está. Esta es la unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal. Ahí va a pasar los próximos tiempos largos. ¿Eso porque dónde tiene, es? Eso es en el sur. Eso en Río Gallegos. Tiene una condena de 10 años que le resta para cumplir en la ruta del dinero K. Tiene la condena al entrevero que parte cumplió y tiene la condena de 6 años de vialidad. Perdón, ¿es por esta causa Vialidad que está ahí en este penal Está ahora? por la ruta del dinero. Bueno, entonces... Y la mezcla de vialidad. No, porque se suman las dos. Bueno, por eso. Son las dos causas. La ruta del dinero K tiene 10 años. Cumplió parte con la... ¿Se acuerdan del entrevero, la de Fariña, del Uruguay? Claro. Hay tantas causas de Lázaro Báez que no se olvida. La ruta del dinero cumplió 3 años claro, y pico nada más. Por eso. Pero estuvo detenido por la causa del entrevero. Y ahora tiene los 10 años, resta cumplir 6 años y moneda, más los 6 años de la causa de vialidad.
ahí va a estar alojado Lázaro Báez, y no en el complejo de Ezeiza, Y donde ya no estuvo... tiene domiciliaria. No, le estuvo en corresponde Ezeiza más. en su momento, usted recordará. Pidió ir al sur. Bueno, ahí va a estar alojado en esta prisión federal del sur del país. Bueno, Para que el señor Morán, que hizo la denuncia, este es el correlato final. Todos veían lo que ocurría, pero muchos eran amenazados. Me pasó algo cuando voy a declarar como testigo, yo quería agregar algo con testigos. El anterior a Fariña, de Lázaro Báez, es un contador de mi pueblo, Fernando Buti, que también nosotros lo denunciamos en su momento. Casado creo con una ahijada de Lázaro Báez. Y fue el contador. Y en algunos momentos llegaba a Bolívar un avión a mi pueblo, hasta le ponían luces al aeródromo que no tenía iluminación, para que pasara a buscar o viniera a festejar un cumpleaños el contador de Lázaro Báez. mamma mía. Ahora, la realidad también es que cuando busqué testigos, los mismos que me habían contado, ninguno se animó a poner el nombre. Claro. Entonces, vivimos en una sociedad en donde vemos las cosas y a veces las cosas no cambian porque hay miedo y porque también hay cobardía. Por eso creo que lo de ayer es una reivindicación también a muchas otras causas que quedaron en el olvido, pero que deberían haber sido condenadas también. Gracias por venir, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Gracias. Es cierto, me escriben que está muy bien que Cristina esté presa, y Macri también tiene un montón de causas. Ojalá que avancen, que avance, que terminen en la corte si tiene que terminar y lo declaren inocente o culpable. Y el día de mañana, las causas que tenga este presidente que está ahora, que se llama Javier Milei, lo mismo. Que avancen, si tienen que llegar a la corte, porque todas las causas terminan en la corte, decidan en la corte después, sea la corte que sea, en ese momento, si son culpables o inocentes, si tienen que irse a su casa o ir presos. Acá todos tienen que ser iguales ante la ley. Ayer la Corte demostró que son un faro moral de este país. Ojalá la Corte como institución siga en el mismo camino. Se llame como se llame. Cristina, Macri, Milei, los que vengan. Bueno, muy bien.